En Coricancha, paredes de oro puro cubrían cada superficie, pero desaparecieron sin dejar rastro completo de su volumen. En Machu Picchu, un templo se construyó en ubicación donde 3 fallas tectónicas convergen, geológicamente imposible de haber elegido sin instrumentos. En Sacsayhuamán, cámaras subterráneas están selladas por gobierno que se niega a explicar qué protege. Hoy descubrirás 29 verdades sobre templos que desafían física, arqueología y lógica. Dale like. Lo que está oculto es más extraordinario que lo visible. Hay lugares en Cuzco donde turistas no pueden entrar, no por deterioro o peligro de colapso. Las estructuras son más sólidas que cualquier edificio moderno en la ciudad. No por falta de interés arqueológico, son precisamente los sitios más intrigantes, sino porque algo en estos espacios hace que autoridades peruanas mantengan acceso estrictamente controlado, limitado a investigadores seleccionados bajo supervisión y completamente prohibido para exploración independiente. ¿Qué están protegiendo? ¿O qué están ocultando? En 1996, un equipo de investigadores franceses obtuvo permiso excepcional para explorar cámaras subterráneas bajo Coricancha, usando radar penetrante de suelo. Mapearon red extensa de túneles, cavidades y lo que parecían ser estructuras de múltiples niveles descendiendo más de 50 metros bajo superficie. Prepararon para excavación exploratoria. Permiso fue revocado abruptamente sin explicación oficial. Cuando presionaron para obtener razones, respuesta fue vaga. Cuestiones de seguridad nacional. ¿Seguridad nacional? ¿Para túneles de 500 años? No es caso aislado. En Sacsayhuamán, secciones completas están acordonadas permanentemente. Guardias vigilan 24/7. Intentos de filmar ciertas áreas con drones son interceptados inmediatamente. Y cuando pregunta local persistente o investigador independiente intenta acceder usando canales oficiales, respuesta es siempre la misma. Investigación en curso, sitio frágil, regulaciones de UNESCO, excusas burocráticas que no explican por qué algunas ruinas están completamente abiertas, mientras otras con construcción aparentemente idéntica están herméticamente selladas. ¿Qué hay en esos espacios que no podemos ver? Pero incluso en partes accesibles, templos incas contienen misterios que arqueología oficial prefiere no discutir abiertamente. Porque cuando examinas estas estructuras sin filtro de lo que se supone que debes ver, cuando mides, calculas, comparas con capacidades técnicas atribuidas oficialmente a incas, emerges con preguntas que no tienen respuestas satisfactorias dentro de paradigma establecido. Coricancha, el Templo del Sol, no era solo edificio religioso. Según crónicas españolas, paredes interiores estaban completamente cubiertas con láminas de oro de aproximadamente 2 centímetros de grosor. No oro en polvo o láminas delgadas, oro sólido. Matemáticas son directas. Si calculas área de superficie de paredes, techos e incluís estatuas de oro de tamaño natural que estaban en jardines, incluyendo réplicas de plantas y animales en oro y plata, llegas a masa total de oro que excede por órdenes de magnitud todo el oro que españoles reportaron haber saqueado de imperio completo. ¿Dónde está el resto? Fue fundido y enviado a España en barcos que se hundieron sin registro, o nunca existió en cantidades descritas y cronistas exageraron. Pero múltiples cronistas independientes, incluyendo algunos que no tenían razón para exagerar, dan cifras consistentes y excavaciones arqueológicas encuentran trazas químicas de oro en cantidades que confirman que masas significativas estuvieron presentes. Entonces, oro existía, desapareció, y volumen faltante sugiere que incas tenían acceso a fuentes de oro mucho más extensas de lo que minas conocidas explicarían.
o que tenían métodos de extracción, refinamiento, órdenes de magnitud más eficientes que minería convencional, o que oro no era completamente natural, sino producido mediante alquimia, transmutación, que leyendas mencionan, pero que química moderna dice que es imposible sin reactor nuclear. Y Coricancha es solo comienzo. Machu Picchu fue construido en ubicación que análisis geológico moderno identifica como una de las menos estables en región, punto de convergencia de 3 fallas tectónicas mayores. Construir allí es invitar a destrucción durante próximo terremoto significativo. ¿Por qué elegirían ubicación tan arriesgada? A menos que supieran algo que geología moderna tardó siglos en descubrir. Convergencia de fallas crea también anomalías geomagnéticas, puntos donde campo magnético terrestre es distorsionado, donde piedra contiene concentraciones inusuales de minerales magnéticos. Si templo tenía propósito más allá de religión ceremonial, si funcionaba como observatorio no solo visual, sino electromagnético, o si ubicación facilitaba fenómenos que incas asociaban con lo divino, entonces construir precisamente en punto de convergencia de fallas tiene lógica diferente. Los templos incas no son lo que parecen, no son solo lugares de adoración construidos por personas piadosas usando métodos convencionales de su época. Son estructuras de propósito múltiple que incorporan conocimiento de geología, astronomía, acústica, electromagnetismo que sociedad del siglo XV supuestamente no poseía. Son diseñados con geometrías específicas que producen efectos mensurables. Son ubicados en puntos de poder geomagnético identificables, con instrumentos modernos pero inexplicablemente conocidos por constructores antiguos. Y están llenos de secretos que autoridades contemporáneas mantienen celosamente guardados. Hoy vas a ver lo que está oculto. No especulaciones, sino evidencias documentadas que puedes verificar. Vas a descubrir por qué ciertos templos permanecen sellados. Vas a entender qué propósitos servían más allá de religión. Y vas a confrontar posibilidad incómoda de que conocimiento representado en estas estructuras excede dramáticamente lo que narrativa oficial admite. La narrativa oficial sobre templos incas es simple. Eran lugares de adoración, donde sacerdotes realizaban ceremonias, donde sacrificios eran ofrecidos a dioses, donde élite religiosa mantenía poder sobre población mediante control de rituales sagrados. Arquitectura es impresionante, pero propósito es puramente ceremonial. Esa narrativa colapsa bajo peso de evidencia física. Porque templos incas muestran características que no tienen sentido si propósito es solo ceremonial. Orientaciones astronómicas precisas que van más allá de marcar solsticios para calendario agrícola, rastrean precesión de equinoccios, alineaciones con estrellas específicas que no son relevantes para agricultura. Propiedades acústicas diseñadas deliberadamente, que amplifican frecuencias específicas, crean resonancias mensurables, producen efectos en conciencia humana documentados por neurociencia moderna, ubicaciones en puntos de anomalías geomagnéticas identificables, con magnetómetros, pero inexplicablemente conocidas por constructores sin tales instrumentos. Diseños geométricos que maximizan interacción electromagnética como antenas o resonadores, no como espacios ceremoniales óptimos, cámaras subterráneas extensas que exceden necesidades de almacenamiento y que muestran construcción tan sofisticada como estructuras de superficie, materiales específicos incorporados no por disponibilidad, sino por propiedades electromagnéticas, acústicas o químicas. Sistemas de canalización de agua que no son solo funcionales, sino que parecen diseñados para efectos que no comprendemos completamente.
Todo esto sugiere que templos tenían funciones tecnológicas. Eran observatorios, laboratorios, instalaciones de procesamiento, quizás interfaces con fenómenos que ciencia moderna apenas está comenzando a medir, envueltos en envoltorio ceremonial que era parte genuina de propósito, pero no totalidad de él. Hoy descubrirás 29 secretos sobre templos imposibles que revelan estas funciones ocultas. Vas a ver evidencia de que sacerdotes incas no eran solo líderes religiosos, sino científicos chamanes que comprendían y manipulaban fuerzas naturales usando conocimiento que hemos perdido. Vas a entender por qué autoridades mantienen secciones selladas, porque hay cosas en esos espacios que desafían explicación convencional y que, si fueran accesibles para investigación independiente, obligarían a reescribir historia completa de capacidades incas. Y vas a confrontar pregunta central. ¿Qué más está oculto en templos que aún no han sido completamente excavados o explorados? ¿Y por qué parece haber esfuerzo coordinado para controlar qué información sobre estos sitios se vuelve pública? Prepárate para ver lo que no te muestran en tours turísticos, lo que guías evitan mencionar, lo que fotografías oficiales deliberadamente no capturan. Porque hay templos incas que conoces, Machu Picchu, Coricancha, Sacsayhuamán, en sus secciones públicas. Y hay templos incas que no conoces, cámaras selladas bajo esos mismos sitios, secciones acordonadas permanentemente, estructuras en ubicaciones remotas que no aparecen en mapas turísticos y, lo más inquietante, espacios que fueron deliberadamente enterrados o destruidos por autoridades españolas y ocasionalmente peruanas modernas, que consideraron que lo que contenían era demasiado peligroso, demasiado herético o demasiado revelador para permitir que sobreviviera. No vas a ver recreaciones con CGI ni dramatizaciones especulativas. Vas a ver fotografías de espacios reales tomadas por investigadores que obtuvieron acceso excepcional, análisis de mediciones electromagnéticas y acústicas realizadas por equipos científicos, testimonios de arqueólogos que admiten honestamente que no comprenden todo lo que están excavando, y documentos que revelan que información sobre ciertos sitios está clasificada o restringida sin justificación técnica aparente. Si esto te fascina, si valoras acceso a información que instituciones prefieren controlar, si te niegas a aceptar versiones oficiales cuando evidencia sugiere que historia completa no está siendo contada, entonces suscríbete a este canal ahora mismo. Activa la campanita para cada revelación nueva y deja tu like para apoyar investigación que desafía censura oficial. Porque los templos guardan secretos y algunos están siendo deliberadamente mantenidos ocultos. Entender por qué templos incas son imposibles requiere framework de qué hace que estructura arquitectónica sea anómala versus meramente impresionante. Templo imposible no significa que viola leyes de física para existir. Significa que incorpora conocimiento o tecnología que civilización constructora oficialmente no poseía, o que sirve propósitos que van más allá de función declarada, de manera que requiere reinterpretar naturaleza completa de la estructura. Con templos incas tenemos múltiples capas de imposibilidad. 1. Imposibilidad constructiva. Técnicas de construcción que desafían explicación con herramientas disponibles. 2. Imposibilidad de conocimiento. Incorporación de información astronómica, geológica, acústica, que requiere instrumentos o comprensión teórica que sociedad no poseía. 3. Imposibilidad funcional. Características que no tienen propósito obvio dentro de paradigma de templo ceremonial, pero que tienen sentido si estructura servía funciones tecnológicas adicionales. 4. Imposibilidad de ocultamiento. Supresión deliberada de información,
sobre ciertas estructuras por autoridades modernas, de maneras que sugieren que algo más allá de conservación arqueológica está motivando secretismo. Cada templo importante muestra múltiples capas de estas imposibilidades. Y crucial, no son anomalías aisladas, sino patrón consistente que sugiere sistema de conocimiento coherente que era aplicado sistemáticamente en construcción de espacios sagrados. Los incas no inventaron este conocimiento de cero en los 100 años de imperio. Lo heredaron de culturas anteriores, Tiahuanaco, Huari, otras, que lo habían heredado de fuentes aún más antiguas. Templos más antiguos frecuentemente muestran mayor sofisticación que templos más recientes, patrón de degradación de conocimiento, no de progreso. Y español, cuando conquistaron, reconocieron que algo en estos templos era más que religión pagana ordinaria. Destruyeron sistemáticamente, no solo por celo religioso, sino porque percibieron amenaza. Sellaron cámaras, enterraron estructuras, quemaron quipus que contenían información sobre propósitos y funcionamiento de templos. Y en algunos casos construyeron iglesias católicas directamente encima de templos incas, no solo para afirmar dominación espiritual, sino para suprimir físicamente acceso a lo que estaba debajo. Esa supresión continúa hoy en formas más sutiles: control burocrático de acceso, clasificación de información arqueológica como sensible, y en casos documentados, destrucción accidental de secciones de sitios durante construcción moderna que convenientemente elimina evidencia de anomalías más problemáticas antes de que puedan ser completamente estudiadas. Bajo Coricancha hay red de túneles y cámaras que ha sido parcialmente mapeada con radar penetrante de suelo, pero nunca completamente excavada o explorada. Scans de radar muestran múltiples niveles de construcción descendiendo al menos 50 metros, cámaras con dimensiones regulares sugiriendo construcción deliberada, no cavernas naturales, objetos con densidades metálicas, posiblemente oro, plata o artefactos de metal. Espacios que parecen estar sellados deliberadamente con bloques de piedra, no colapsados naturalmente. ¿Por qué no explorar? Respuesta oficial: riesgo de colapso estructural que podría dañar iglesia colonial construida encima. Pero análisis estructural muestra que cimientos son extraordinariamente sólidos. Riesgo real es mínimo con técnicas modernas de excavación. Respuesta no oficial de arqueólogos frustrados que han intentado obtener permisos. Hay resistencia política a explorar, porque descubrimientos podrían complicar narrativas establecidas o revelar que tesoros significativos aún están enterrados, lo cual crearía presión para decidir quién los posee. ¿Perú? ¿Comunidades indígenas? ¿Iglesia católica que construyó encima? Pero hay susurro más inquietante. Algunos investigadores que han obtenido acceso limitado reportan anomalías electromagnéticas en ciertas cámaras. Campos que no corresponden a presencia de metal solo, sino que parecen ser generados activamente o que interactúan con campos terrestres de maneras inusuales. Como si tecnología aún funcionara después de 500 años. Cuando españoles entraron Coricancha en 1533, quedaron asombrados. Cieza de León describe: paredes cubiertas con planchas de oro fino, de 2 dedos de grosor, techo con vigas revestidas de oro y plata, jardín con plantas y animales de tamaño natural en oro puro, fuentes de oro, estatuas de oro. Si calculamos conservadoramente, área de pared interna per 2000 metros, grosor de placas 2 centímetros, 0.
0,2 m volumen de oro solo en paredes, 40 metros y 3. Densidad de oro, 19.300 kilos y mm3. Masa, 772.000 kilonol, 772 toneladas de oro solo en paredes. Agregando jardín, estatuas, objetos. Fácilmente 1.000 toneladas de oro en Coricancha solo. Registros españoles de fundición muestran que obtuvieron aproximadamente 6 toneladas de oro de Coricancha. ¿Dónde están las otras 994 toneladas? Posibilidades. Cronistas exageraron grosor, extensión, pero múltiples fuentes independientes dan cifras similares. Incas evacuaron oro antes de llegada española, pero ¿dónde? Búsquedas extensas no han encontrado caches de esa magnitud. Oro no era completamente sólido, sino aleación ligera o revestimiento sobre base de otro material. Análisis de fragmentos preservados muestra oro de pureza alta. Oro fue transmutado de vuelta a mineral base mediante proceso inverso de alquimia que lo creó. Suena absurdo, pero leyendas incas mencionan capacidad de hacer crecer oro y de devolverlo a tierra. Ninguna explicación convencional es satisfactoria. El oro desapareció en cantidades que desafían logística de saqueo o escondite. Análisis geológico moderno revela que Machu Picchu está construido precisamente en punto donde 3 fallas tectónicas mayores convergen. Es una de las ubicaciones geológicamente menos estables en región. ¿Por qué construir templo sagrado en lugar tan arriesgado? A menos que riesgo sísmico fuera secundario a otra propiedad de ubicación. Mediciones con magnetómetros muestran que punto de convergencia de fallas crea anomalía geomagnética significativa. Campo magnético terrestre es distorsionado, creando fluctuaciones medibles. Rocas en área contienen concentraciones inusuales de magnetita. En framework de templo como instalación tecnológica, ubicación fue elegida precisamente por anomalía geomagnética. Convergencia de fallas crea condiciones que facilitan fenómenos que sacerdotes consideraban sagrados, posiblemente percepción expandida, estados alterados de conciencia que son más fáciles de inducir en ubicaciones con campos electromagnéticos anómalos, efecto documentado en neurociencia moderna. Adicionalmente, estructuras en Machu Picchu están diseñadas para sobrevivir terremotos mediante técnicas de construcción flexible. Incas sabían que construían en zona sísmica. Elegían hacerlo por razones que consideraban suficientemente importantes para justificar riesgo. En Cusco, en calle Hatun Rumiyok, hay piedra famosa con 12 ángulos que encajan perfectamente con bloques circundantes. Es exhibida turísticamente, pero significado real es raramente explicado. Esta piedra no es resultado de paciencia extraordinaria tallando con herramientas primitivas. Geometría de 12 ángulos correctos que todos encajan simultáneamente es problema matemático complejo. Requiere calcular múltiples planos intersectantes de manera que resultados encajen con piedras adyacentes que tienen sus propias geometrías complejas. Solución más parsimoniosa. Piedra fue moldeada in situ cuando material era maleable, permitiendo ajuste empírico contra bloques circundantes hasta encaje perfecto, luego endurecida. Esto elimina necesidad de cálculos geométricos extraordinarios porque estás trabajando empíricamente, no teóricamente. Leyendas de ablandamiento de piedra no son metáforas sino descripción literal de técnica que dejaba piedra como firma. Miren lo que podemos hacer. Piedra de 12 ángulos es demostración deliberada de capacidad de manipular material de manera que tecnología convencional no puede. En Machu Picchu, Templo de las Tres Ventanas, tiene 3 aberturas trapezoidales que durante solsticio de junio enmarcan perfectamente 3 estrellas del cinturón de Orión al amanecer. Orión era constelación de importancia extrema para incas. Lo asociaban con Viracocha y con origen de conocimiento civilizador. Alineación
no es coincidencia, sino diseño deliberado. Pero hay detalle adicional. Forma trapezoidal de ventanas no es solo estética. Geometría trapezoidal tiene propiedades acústicas específicas. Actúa como guía de ondas sonoras, enfocando o dispersando sonido de maneras controlables. Ventanas funcionan como resonadores acústicos que interactúan con cantos ceremoniales. Templo combina función astronómica, marcador de alineación con Orión, con función acústica, amplificador, modulador de sonido ritual. Es diseño multifuncional que requiere comprensión integrada de astronomía, geometría y acústica. Machu Picchu tiene serie de 16 fuentes conectadas por sistema de canales. Agua fluye a través de todas secuencialmente. Pero análisis químico muestra que agua en cada fuente tiene composición ligeramente diferente debido a minerales que piedras de canales liberan. Sistema no es solo distribución de agua, sino procesamiento secuencial. Agua adquiere propiedades específicas en cada etapa. Fuentes superiores tienen agua con concentraciones más altas de ciertos minerales, cobre, hierro. Fuentes inferiores tienen agua tratada diferentemente mediante contacto con rocas específicas. Propósito: en contexto ceremonial, baños rituales en fuentes específicas administrarían agua con propiedades medicinales o psicoactivas específicas debido a contenido mineral. No es purificación simbólica, es tratamiento químico real mediante ingeniería hidráulica sofisticada. Geometría de Sacsayhuamán no es solo fortificación. Disposición de murallas en zigzag maximiza perímetro, longitud de conducto electromagnético potencial, sin aumentar área proporcionalmente. Bloques incluyen magnetita, mineral magnético. Ubicación está en elevación que recibe descargas de rayos atmosféricos frecuentemente durante temporada de lluvia. Todo sugiere que estructura funciona como capacitor o resonador electromagnético gigante. Durante tormentas, Sacsayhuamán literalmente almacena carga. Investigadores con equipos electromagnéticos han medido campos residuales significativos en ciertas áreas, incluso en días despejados. Propósito: si sacerdotes sabían cómo acceder o modular esta energía, Sacsayhuamán era planta de energía primitiva o generador de campos que facilitaban estados alterados o antena para comunicación que no comprendemos completamente. Secciones selladas podrían contener cámaras de descarga o instalaciones donde energía acumulada era aplicada para propósitos específicos. Razón de sellado podría ser seguridad genuina, si estructuras aún retienen carga o si acceso desinformado podría activar mecanismos peligrosos. Templos incas están llenos de nichos trapezoidales en paredes. Explicación oficial: espacios de almacenamiento para objetos ceremoniales o ídolos. Pero forma trapezoidal no es óptima para almacenamiento, desperdicias espacio. Sin embargo, es óptima para resonancia acústica. Trapezoide actúa como guía de ondas que enfoca sonido. Cuando mapeas distribución de nichos en templos y analizas acústicamente, descubres que están posicionados para crear zonas de amplificación y silencio específicas. Sacerdote hablando en posición específica sería amplificado por resonancia de nichos, creando efecto de voz divina, sin necesidad de micrófono. Más sofisticadamente, nichos podrían ser diseñados para amplificar frecuencias específicas, cantos rituales en tonos particulares, mientras atenúan otros sonidos, creando ambiente acústico controlado que facilitaba estados alterados. Muchos bloques megalíticos tienen protuberancias que arqueólogos llaman manijas o perillas, proyecciones de piedra que parecen diseñadas para ser agarradas. Explicación oficial: usadas para mover bloques con cuerdas o palancas. Problema: posicionamiento de manijas. Frecuentemente no está en ubicaciones óptimas para levantamiento mecánico. Y en bloques ya colocados en muros, manijas no fueron removidas.
lo cual sería paso lógico de acabado si solo eran utilidad temporal. Teoría heterodoxa. Manijas no son paracuerdas, sino son puntos de aplicación de tecnología de levitación o reducción de gravedad. Si dispositivo requiere contacto físico en puntos específicos de bloque para funcionar, manijas marcarían dónde aplicar dispositivo. Altamente especulativo, pero explica por qué manijas están en posiciones inusuales y por qué fueron preservadas después de colocación. Intihuatana en Machu Picchu es pilar de piedra que proyecta sombra usada para marcar posiciones solares. Explicación estándar: reloj solar ceremonial. Pero geometría de Intihuatana es más compleja de lo necesario para simple reloj solar. Tiene ángulos y planos que no contribuyen a función de sombra, pero que crean geometría específica. Investigadores con magnetómetros han detectado anomalías de campo alrededor de Intihuatana, no explicables solo por composición mineral de piedra, como si estructura interactuara con campos terrestres de manera que amplifica o modula. Intihuatana era no solo reloj, sino sensor de campos sutiles, dispositivo para medir fluctuaciones geomagnéticas, energías que incas asociaban con poder de Inti, sol, pero que físicamente podrían ser fenómenos electromagnéticos. Nombre Intihuatana significa «donde se amarra el sol». Metáfora poética o descripción literal de función, dispositivo que captura energía solar o que sincroniza con ciclos solares de manera que va más allá de simple observación de sombra. Muchos templos incas tienen puertas falsas, marcos de puerta perfectamente tallados que están bloqueados con piedra sólida, sin abertura real. ¿Por qué tallar puerta que no va a ninguna parte? Explicación estándar: simbolismo. Puerta para espíritus o dioses, no para humanos. Explicación alternativa: puertas fueron originalmente funcionales, acceso a cámaras que están detrás o debajo, y fueron selladas deliberadamente, quizás al final de Imperio, cuando sacerdotes ocultaban secretos, o por españoles que querían prevenir acceso. Otra posibilidad más especulativa: puertas falsas funcionan como portales dimensionales, marcos que cuando activados mediante conocimiento o tecnología apropiada, permiten acceso a espacios que no son físicamente contiguos. En este framework, bloqueo de piedra es estado inactivo, y activación correcta abre puerta, de manera que no es mecánica sino dimensional. Chavín de Huántar, preinca pero relevante, contiene sistema de galerías subterráneas con acústica extraordinaria. Investigadores han descubierto que arquitectura crea frecuencias infrasonoras, debajo de rango audible humano, cuando agua fluye a través de canales internos durante temporada de lluvias. Infrasonido tiene efectos documentados en humanos: ansiedad, sensación de presencia, alucinaciones visuales, náusea. Frecuencias específicas, especialmente alrededor de 19 Hz, resuenan con globo ocular humano, causando distorsiones visuales. Templo fue diseñado deliberadamente para producir estas frecuencias durante ceremonias. Combinado con plantas psicoactivas, entorno oscuro y sugestión cultural, experiencia sería extraordinariamente intensa, genuinamente encuentro con lo divino, facilitado por tecnología acústica sofisticada. Leyendas hablan de red masiva de túneles subterráneos conectando todos sitios sagrados principales de Imperio, desde Cusco hacia norte y sur. Evidencia de algunos túneles ha sido confirmada arqueológicamente, pero extensión completa es desconocida porque mayoría están colapsados, inundados o deliberadamente sellados. Si red existía en escala descrita por leyendas, representa proyecto de ingeniería que rivaliza con construcciones de superficie, potencialmente miles de kilómetros de túneles. Propósito podría ser
comunicación y transporte secreto entre centros de poder, escape durante emergencias, ocultamiento de tesoros o función que no comprendemos relacionada con canalización de energías terrestres. Exploración completa es impedida por dificultad técnica y por restricciones oficiales en investigación de túneles conocidos. Leyendas incas mencionan capacidad de hacer crecer oro, no extraerlo de minas, sino literalmente cultivarlo mediante proceso que tomaba años pero que producía oro puro. Tomado literalmente, suena como alquimia, transmutación imposible. Pero hay posibilidad intrigante. Ciertas bacterias pueden bioacumular metales preciosos de soluciones extremadamente diluidas, concentrándolos. Incas tenían conocimiento de tales microorganismos y sabían cómo cultivarlos en condiciones específicas. Tanques con soluciones minerales podrían cultivar oro mediante bioprocesamiento. Sería nanotecnología biológica primitiva, usando organismos como nanofábricas para concentrar oro de fuentes donde minería convencional sería ineficiente. Altamente especulativo, pero explicaría cantidades extraordinarias de oro que poseían sin evidencia de minas a escala necesaria, y reconciliaría leyendas con posibilidad científica. Ollantaytambo es descrito oficialmente como fortaleza, pero diseño tiene características inusuales para uso militar. Terrazas que no proporcionan ventaja defensiva obvia, canales de agua elaborados sin propósito militar claro, bloques con tallas precisas que son excesivas para fortificación, orientaciones astronómicas que no son relevantes para defensa propuesta heterodoxa. Ollantaytambo era instalación de procesamiento, quizás de minerales, quizás de agua para extraer propiedades específicas, quizás de plantas para producir sustancias. Sistema de terrazas y canales permitía procesamiento secuencial a escala industrial. Uso militar pudo haber sido secundario o posterior, aprovechando estructuras ya existentes que fueron construidas para propósito diferente. Militar, terrazas que no proporcionan ventaja defensiva obvia, canales de agua elaborados sin propósito militar claro, bloques con tallas precisas que son excesivas para fortificación, orientaciones astronómicas que no son relevantes para defensa. Propuesta heterodoxa. Ollantaytambo era instalación de procesamiento, quizás de minerales, quizás de agua para extraer propiedades específicas, quizás de plantas para producir sustancias. Sistema de terrazas y canales permitía procesamiento secuencial a escala industrial. Uso militar pudo haber sido secundario o posterior, aprovechando estructuras ya existentes que fueron construidas para propósito diferente. Hay espacios en Sacsayhuamán, actualmente sellados al público, donde acústica crea amplificación extrema. Susurro en un extremo se escucha como grito en otro extremo a 50 plasmetros. No es eco simple, es amplificación mediante resonancia arquitectónica. Geometría de cámara actúa como amplificador pasivo, similar a diseño de instrumentos musicales, pero en escala arquitectónica. Propósito: comunicación de larga distancia, sin necesidad de mensajeros, o más intrigantemente, amplificación de cantos rituales a volúmenes que tendrían efectos fisiológicos, vibraciones que afectan cuerpo humano, inducen trance, facilitan experiencias extracorporales reportadas en ceremonias. Isla del Sol, en lago Titicaca, contiene templo con alineación no hacia Sol, sino hacia Sirio, estrella más brillante en cielo nocturno y de importancia mítica en múltiples culturas antiguas. Sirio aparece en leyendas incas pre-incas como origen de maestros antiguos. Alineación de templo hacia Sirio, en lugar de hacia Sol, que sería esperado en templo solar. Sugiere que nombre es traducción española incorrecta o que función primaria no era solar sino estelar.
Si Sirio marca dirección de origen de visitantes, como algunas interpretaciones de leyendas sugieren, entonces Templo funcionaba como marcador. Vinimos de esa dirección, grabado en piedra y orientación arquitectónica. Algunas fuentes en Machu Picchu fluyen continuamente incluso en temporada seca extrema, cuando todas fuentes naturales de región se secan. Análisis hidrológico muestra que fuentes están conectadas a sistemas de acuíferos subterráneos mediante canales que capturan agua de área de captación mucho más grande que sitio mismo. Ingeniería hidráulica que requiere comprensión de geología subterránea y capacidad de excavar túneles precisos a través de roca sólida. Sistema fue diseñado para ser permanente, para nunca fallar. Nivel de planificación y ejecución sugiere que agua no era solo necesidad práctica, sino elemento central de función del sitio. Quizás para ceremonias que requerían agua fluyendo continuamente. Quizás porque propiedades del agua después de pasar por sistema de filtración natural eran consideradas sagradas o medicinales. Algunos bloques en templos, cuando golpeados suavemente, producen tonos que resuenan durante períodos inusualmente largos, segundos en lugar de fracciones de segundo. Piedra tiene capacidad limitada de resonancia. Bloques que resuenan extensamente tienen geometría interna o composición que facilita almacenamiento de vibración. Actúan como resonadores. En framework de tecnología de cristales, si piedra puede almacenar vibraciones durante segundos después de estímulo. Quizás puede almacenar patrones de vibración más complejos durante periodos más largos, funcionando como memoria basada en resonancia en lugar de memoria electrónica. Extremadamente especulativo. Pero concepto de memoria en piedra, donde bloques de templo literalmente almacenan información en forma de patrones de resonancia, explicaría por qué construcción era tan precisa. Precisión geométrica era necesaria para función de almacenamiento, no solo para estabilidad estructural. Después de conquista, españoles construyeron iglesia de Santo Domingo directamente sobre Coricancha. Pero diseño de iglesia no solo reutiliza cimientos, deliberadamente bloquea ciertas alineaciones astronómicas que Templo Inca tenía. Ventanas de Templo Inca permitían entrada de luz solar en momentos específicos. Construcción de iglesia bloqueó estas ventanas, interrumpiendo función astronómica. ¿Fue solo destrucción casual o supresión deliberada? Evidencia sugiere que sacerdotes españoles percibieron que Templo Inca no era solo religión pagana, sino que tenía funcionalidades que consideraban peligrosas. Posiblemente percepción de que energías o fenómenos genuinos ocurrían allí que necesitaban ser neutralizados mediante construcción de estructura cristiana encima. Análisis espectroscópico de algunos bloques en templos revela contenido metálico inusual, trazas de oro, plata, cobre y elementos de tierras raras en concentraciones y patrones que no corresponden a composición natural de roca de canteras conocidas. Bloques fueron tratados con soluciones metálicas, metales fueron infundidos en piedra mediante proceso térmico o químico, o piedra fue manufacturada, geopolímero, incorporando metales deliberadamente para propiedades electromagnéticas. Presencia de metales en piedra podría explicar propiedades electromagnéticas anómalas, medidas en ciertos templos. No solo geometría, sino composición material crea efectos. Hay puntos en templos donde temperatura ambiente cae dramáticamente. 5. Más frío que espacio circundante sin explicación obvia. No hay corrientes de aire, no hay diferencias en exposición solar, no hay fuentes de humedad que explicarían enfriamiento evaporativo. Mediciones con cámaras térmicas confirman anomalías.
Zonas frías frecuentemente corresponden a ubicaciones ceremonialmente significativas, altares, nichos principales, puntos de alineación astronómica. Explicación en framework de energía sutil. Ciertos puntos acumulan o irradian energías que tienen efectos térmicos mensurables. Si sacerdotes sabían identificar estos puntos, construcción de altares allí tendría lógica. Lugares donde poder divino era físicamente perceptible. Túneles bajo Coricancha no son lineales, sino que forman laberinto. Pasajes que se ramifican, conducen a espacios vacíos, parecen diseñados para confundir. ¿Propósito? Protección de cámaras centrales contra intrusos, diseño de seguridad o laberinto. Era prueba iniciática donde sacerdotes debían navegar en oscuridad como parte de entrenamiento, similar a laberintos en templos de misterios griegos. Exploración completa es impedida por colapsos y sellados deliberados. Pero mapas parciales sugieren que diseño es demasiado complejo para ser accidental. Fue planeado arquitectónicamente, lo que implica que función del laberinto era considerada suficientemente importante para justificar esfuerzo de construcción masivo. En ciertas cámaras de templos, sonido es absorbido de manera que excede propiedades naturales de piedra. Habitaciones que deberían tener eco significativo son inquietantemente silenciosas. Análisis acústico muestra que geometría y posiblemente tratamiento de superficie crean absorción extrema, como cámaras anecoicas modernas, pero construidas con piedra en siglo XV. Propósito: crear espacios de silencio absoluto para meditación, donde conciencia no es distraída por estímulo auditivo externo. O más intrigante, para prevenir que sonidos dentro escapen, cámaras de secreto donde ceremonias confidenciales podían ser realizadas sin riesgo de ser escuchadas. Espejos de obsidiana pulida encontrados en contextos ceremoniales no son solo ornamentales. Obsidiana pulida hasta calidad óptica requiere técnica sofisticada. En tradiciones chamánicas andinas, espejos de obsidiana son usados para ver más allá. Scrying, visión de futuro, pasado, comunicación con entidades espirituales. Dentro de framework de tecnología, obsidiana tiene propiedades electromagnéticas específicas. Espejo de obsidiana en ubicación con campo magnético anómalo podría interactuar de maneras que facilitan estados alterados genuinos, no magia, sino psicofísica que no comprendemos completamente. O especulativamente, espejos funcionan como interfaces para acceso dimensional, dispositivos que cuando usados en ubicaciones específicas, puntos de poder donde barreras entre dimensiones son delgadas, permiten percepción de realidades paralelas. Hay reportes no completamente verificados de que bloques en ciertas secciones de Sacsayhuamán han cambiado posición ligeramente durante años. Movimiento que no es explicable por asentamiento normal de estructura. Si verdadero, sugiere que bloques no están completamente estáticos, sino que continúan ajustándose mediante procesos que no son solo mecánicos. Quizás material tiene propiedades viscoplásticas a largo plazo, fluye microscópicamente durante décadas, o quizás actividad sísmica regular causa reorganización gradual. O explicación más extraordinaria, si ablandamiento de piedra fue real y si proceso de endurecimiento completo toma siglos en lugar de años, bloques podrían estar literalmente aún asentándose molecularmente 500+ años después de colocación. Altares en templos muestran manchas oscuras que análisis químico revela no son sangre de sacrificios, como a menudo asumido, sino residuos de sustancias orgánicas complejas, posiblemente plantas, posiblemente compuestos que fueron producidos mediante procedimientos que no reconocemos. Si altares eran usados no solo para sacrificios, sino para procesamiento químico, alquímico,
preparación de medicinas, extracción de sustancias de plantas, manchas serían residuos de esos procesos. Templo no solo como lugar de adoración, sino como laboratorio donde sacerdotes científicos realizaban trabajo que era parte ceremonial, parte experimental. Hay individuos en Perú, descendientes de linajes sacerdotales amautas, que afirman poseer conocimiento transmitido generacionalmente sobre funcionamiento real de templos. Según ellos, templos son vivos, interactúan con energías terrestres y cósmicas. Ciertos rituales en ubicaciones específicas en momentos astronómicos precisos activan funciones que están dormidas. Sellado de cámaras por autoridades no es solo conservación, sino prevención de activación accidental de tecnologías que podrían ser peligrosas sin conocimiento apropiado. Retorno de Viracocha está vinculado a reactivación de red completa de templos cuando configuración astronómica sea correcta. Conocimiento genuino o folclore romantizado, difícil discernir. Pero consistencia de información entre guardianes independientes sugiere que preservan núcleo de tradición auténtica, aunque mezclado con interpretación espiritual. Síntesis de 28 secretos previos. Templos incas no son estructuras aisladas, construidas para adoración, sino componentes de red. Sistema integrado de observatorios, resonadores, procesadores, almacenadores de energía, información que funcionaba colectivamente. Red fue heredada de civilización anterior que comprendía y manipulaba fenómenos que ciencia moderna apenas está comenzando a medir. Campos electromagnéticos terrestres, efectos de geometría en resonancia, interacciones entre sonido, luz, campos magnéticos y conciencia humana. Incas preservaron red parcialmente funcional. Mantenían ceremonias que originalmente eran procedimientos operacionales y esperaban momento cuando conocimiento completo sería recuperado o cuando maestros que lo enseñaron regresarían. Conquista española interrumpió transmisión de conocimiento. Muchos templos fueron dañados, alterados o construidos encima. Conexiones de red fueron rotas. Y autoridades modernas, reconociendo que algo extraordinario está presente, pero no comprendiendo completamente qué, mantienen control estricto sobre acceso e información. Verdad oculta. Templos guardan secretos no solo de historia, sino de tecnología dormida que excede capacidades actuales en dominios que apenas estamos explorando. Neurociencia de conciencia, efectos de campos en biología, geometría sagrada aplicada. Después de 29 secretos, los templos incas ya no pueden ser vistos como simple arquitectura religiosa impresionante. Son infraestructura de civilización que comprendía realidad de maneras que nosotros estamos apenas redescubriendo. Que geometría afecta energía, que sonido afecta conciencia, que ubicación importa no solo geográficamente, sino geomagnéticamente, y que estructuras pueden ser diseñadas para funciones que van mucho más allá de refugio y simbolismo. Los sacerdotes incas no eran solo líderes religiosos, eran científicos, chamanes, que operaban tecnología que era parte física, parte psicológica, parte dimensional. Entendían que templo bien diseñado no solo alberga adoración, sino que facilita experiencias genuinas, estados alterados de conciencia, percepciones expandidas, conexiones con fuerzas naturales mediante manipulación inteligente de acústica, electromagnetismo, química y geometría. ¿Por qué este conocimiento está oculto? Parcialmente porque se perdió durante conquista, destrucción sistemática de estructuras, quema de quipus, ejecución de sacerdotes portadores de conocimiento. Parcialmente porque ciencia moderna tardó siglos en desarrollar instrumentos capaces de medir fenómenos que incas manipulaban empíricamente.
Y parcialmente, porque reconocer sofisticación completa de templos incas requiere admitir que narrativa de progreso lineal desde primitivismo es fundamentalmente incorrecta. Las cámaras selladas esperan. Los túneles sin explorar se extienden bajo cada sitio importante. Y guardianes modernos preservan fragmentos de conocimiento operacional que autoridades académicas descartan como superstición, pero que podría ser clave para reactivar funciones dormidas de red de templos. Si templos fueran completamente explorados, si investigación independiente fuera permitida sin restricciones burocráticas, si mediciones electromagnéticas y acústicas fueran realizadas sistemáticamente en todos los sitios, durante todas las configuraciones astronómicas relevantes, ¿qué descubriríamos? Que templos son más sofisticados de lo que imaginamos, que aún funcionan en niveles sutiles, o que pueden ser reactivados completamente si comprendiéramos procedimientos correctos. La verdad está oculta no solo en espacios físicamente inaccesibles, sino en comprensión que hemos perdido. Manera de ver templos, no como reliquias muertas, sino como tecnología viva esperando reactivación. Como nodos en red que conectaba civilización andina con fuerzas terrestres y cósmicas, de maneras que apenas estamos comenzando a teorizar en física cuántica y neurociencia de frontera. Si los secretos de templos imposibles te dejaron cuestionando qué más permanece oculto bajo tierra y dentro de estructuras que visitamos sin comprender completamente su verdadera naturaleza, prepárate para siguiente revelación que profundiza aún más en misterio. Porque templos no funcionaban aisladamente, estaban conectados mediante red de túneles subterráneos que arqueología oficial apenas ha comenzado a mapear. Y en esos túneles, según leyendas preservadas celosamente durante siglos, hay más que conexiones físicas, hay portales, hay tecnología antigua aún funcional, hay cámaras que esperan ser abiertas cuando momento astronómico sea correcto. En próximo video exploraremos los incas y el corredor subterráneo, la red oculta que conecta templos imposibles, donde descubrirás extensión real del sistema subterráneo, que han encontrado exploradores que obtuvieron acceso, por qué ciertas secciones están militarmente protegidas, y qué conexión existe entre túneles incas y leyendas de ciudades subterráneas habitadas por descendientes de civilización aún más antigua. Pero primero necesito que hagas algo crucial. Suscríbete a este canal ahora mismo si revelaciones sobre tecnología oculta en templos antiguos te fascinan, si valoras acceso a información que instituciones prefieren controlar, si te niegas a aceptar versiones oficiales cuando evidencia física sugiere que historia completa está siendo suprimida deliberadamente. Activa la campanita para notificación instantánea del próximo video sobre red subterránea, porque conexión entre templos de superficie y laberintos subterráneos revelará arquitectura completa de civilización que operaba simultáneamente en múltiples niveles, literal y metafóricamente. Deja tu like no solo algorítmicamente, sino como voto de que investigación de espacios sellados y restringidos debe ser prioridad arqueológica, que secretismo oficial necesita justificación transparente, que humanidad merece acceso completo a su herencia ancestral sin censura burocrática. Y ahora la pregunta más importante, dime en comentarios cuál de estos 29 secretos te impactó más profundamente. ¿Fue el oro desaparecido que desafía explicación logística? ¿Las cámaras selladas bajo Coricancha que autoridades se niegan a explorar? Machu Picchu, construido deliberadamente en convergencia de fallas tectónicas. La acústica que induce estados alterados. Los bloques que parecen recordar vibraciones. O la realización inquietante de que templos que visitamos turísticamente son solo superficie de infraestructura mucho más compleja
que permanece mayormente oculta? Comparte tu respuesta, porque mientras más personas exijan transparencia sobre qué existe en espacios sellados, mientras más presión pública haya para investigación completa y abierta, más difícil será para autoridades mantener secretismo sin justificación genuina. Los templos tienen secretos. Algunos están grabados en piedra visible, esperando que aprendamos a leerlos correctamente. Otros están literalmente enterrados, sellados, protegidos por burocracia que no explica honestamente por qué acceso es tan estrictamente controlado. ¿Qué hay en esas cámaras que no podemos ver? ¿Qué revelarían mediciones electromagnéticas completas de todos los templos durante alineaciones astronómicas específicas? ¿Qué conocimiento está preservado en tradiciones de guardianes que Academia descarta sin examinar seriamente? Las respuestas existen. Están esperando en oscuridad de túneles, sin explorar, en geometría de espacios que medimos superficialmente sin comprender funcionalmente, en memoria de guardianes que preservan fragmentos de manual de operaciones para tecnología que ya no sabemos cómo usar completamente. Pero las preguntas que hacemos determinan las respuestas que encontramos. Si preguntamos solo cómo adoraban los incas, encontraremos solo arquitectura ceremonial. Si preguntamos qué podían hacer estos templos, comenzamos a ver evidencia de funciones tecnológicas. Y si preguntamos qué aún pueden hacer si comprendiéramos cómo activarlos, abrimos posibilidad de que conocimiento ancestral no es solo historia muerta, sino ciencia dormida esperando redescubrimiento. Los templos permanecen. Más duraderos que imperios que los construyeron, más resistentes que terremotos que destruyeron estructuras modernas, más misteriosos ahora que cuando fueron sellados hace siglos, y están esperando que desarrollemos instrumentos suficientemente sensibles para medir lo que hacen, esperando que hagamos preguntas suficientemente profundas para comprender por qué fueron construidos así, esperando que seamos suficientemente valientes para explorar completamente lo que permanece oculto. Hasta el próximo misterio, hasta la próxima puerta sellada que merece ser abierta, hasta la próxima verdad oculta que está esperando en oscuridad de túneles que aún no hemos explorado completamente. Los incas construyeron para eternidad, y sus templos guardan secretos diseñados para sobrevivir milenios, esperando momento cuando humanidad esté lista para comprenderlos completamente. Ese momento podría ser ahora, si tenemos coraje de mirar más allá de superficie visible, hacia profundidades literales y metafóricas de lo que permanece oculto. Las piedras hablan para quienes saben escuchar. Los templos funcionan para quienes comprenden cómo activarlos. Y verdad, por más oculta que esté actualmente, está esperando ser descubierta por investigadores suficientemente persistentes para desafiar restricciones oficiales y suficientemente abiertos para reconocer que templos incas son mucho más de lo que nos han enseñado a ver.